Ciencia. El cambio climático y los incendios forestales ponen en grave riesgo a la Amazonía. Un estudio alerta sobre la situación de este ecosistema. AFP te informa al respecto. El vasto ecosistema de la Amazonía corre riesgo de convertirse en una árida sabana en un periodo de 50 años. Así lo reveló el martes un estudio publicado en la revista Nature Communications, que también alertó sobre el peligro que corren los arrecifes coralinos, que también podrían desaparecer en solo 15 años. En el documento se señala que las causas son el cambio climático y los daños medioambientales, así como la deforestación del bosque amazónico y la contaminación y acidificación de los arrecifes. El IPCC, el grupo de expertos de la ONU sobre cambio climático, estima que un aumento de 1,5 grados centígrados de la temperatura mundial respecto a los niveles preindustriales arrasaría con el 90% de los corales de las aguas poco profundas. Una subida de 2 grados centígrados los destruiría casi por completo. La temperatura ya se elevó más de 1 grado centígrado hasta ahora. El punto de no retorno para la Amazonía en cuanto a la temperatura es menos dramático, pero los científicos estiman que la eliminación del 35% de su superficie podría suponer su declive irreversible. Alrededor del 20% de la cuenca amazónica que comparten 7 países y cubre más de 5 millones de kilómetros cuadrados fue arrasada desde 1970, especialmente debido a la producción de madera, soja, aceite de palma, biocombustibles y ganadería. Los autores del estudio advirtieron que la humanidad debe prepararse a que los cambios lleguen antes de lo previsto. Por su parte, en México, un estudio está creando un prototipo para mejorar la supervisión de biomasa en camarón. Te invito a conocer la relevancia de esta investigación en voz de Julia Pineda, desde el Sistema Sinaloense de Radio y Televisión. Desde Sinaloa, compartimos información. En Sinaloa llevan a cabo la investigación denominada Método de Estimación de Biomasa en Especies Acuáticas, particularmente de larvas de camarón. Esta investigación es encabezada por investigadores de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y el Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta aportación a la ciencia y tecnología mexicana, exclusivamente sinaloense, radica en un prototipo tecnológico que permite, primero, un conteo de camarones en granjas por metro cuadrado. Segundo, explica y define la biometría del camarón, es decir, señala el tamaño y peso de esta especie en un estanque o granja, y tercero, mide los parámetros de la calidad del agua mediante las mediciones de pH. Este prototipo tecnológico, creado por Carmen Lucía Moraila Martínez, Isabel Domínguez Jiménez y Felipe II Guerrero Barba, viene a mejorar el control y conteo sobre lo que se tiene en la granja, eliminando la estimación estadística. Según Forbes México 2018, la mayor producción de camarón de granjas en 2017 posicionó a Sinaloa con más de 81,000 toneladas. Asimismo, señala que la producción de este se da solo en 14 estados de la República y se evita así que los camarones sean capturados en el mar y se afecte su ecosistema natural. Moraila Martínez destaca que esta actividad, que se encuentra en el sector primario, puede bajar los costos de insumos como el alimento, el cual representa el 65% de la inversión para producirlo. Esta tecnología, dice, está diseñada para cuidar los insumos y evitar riesgos en pérdidas económicas a este sector. Las innovaciones tecnológicas, así como patentes, pueden ofrecer un empujón a las economías en vías de desarrollo. Si bien es de ponderar a México en el lugar número 56 en la WIPO 2019, se tiene que, con base en los indicadores denominados conocimientos y salidas tecnológicas, México se encuentra en el lugar 76 en generación de patentes. En consecuencia, la transferencia de tecnología vía innovación y patentes podrían, en todo caso, aumentar los porcentajes del Producto Interno Bruto en México, corroborar lo que señalan la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, en que si se aumenta la producción y consumo del sector, incluida la acuicultura, generaría fuentes de riqueza y desarrollo para los mexicanos, y así evitaría depender en demasía de los ingresos del petróleo como modelo económico único, apostándole más a la generación tecnológica. Para NSC Iberoamericano, desde el Sistema Sinaloense de Radio y Televisión, Julia Pineda. Siempre contigo en CICIRT.gov.mx. ¿Te has preguntado por qué necesitamos el pensamiento científico? Susana Jiménez Sánchez, investigadora de la División de Educología, CIDE, que forma parte de UNA Costa Rica, nos invita a reflexionar al respecto.
Una al servicio de Costa Rica. ¿Usted cree que el pensamiento científico solo es utilizado por un grupo selecto que trabaja en un laboratorio haciendo experimentos con químicos o diseñando robots? Como personas tenemos la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento científico y utilizarlo en nuestra vida. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pensamiento científico? Cuando somos capaces de identificar situaciones problemáticas, nos hacemos preguntas y tratamos de darles respuestas que se ajusten a nuestro contexto. Para estimular el pensamiento científico de niños, niñas y jóvenes, podemos permitirles hacer preguntas sobre su entorno social y natural, guiarlos para que busquen respuestas con base en evidencias y que comuniquen sus ideas de forma argumentada. El pensamiento científico nos hace personas realizadas, críticas, autónomas, participativas, solidarias y tolerantes en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Una al servicio de Costa Rica. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentran desarrollando un estudio acerca de los granos básicos con el fin de aprovecharlos en la agricultura. Guadalupe Escobedo Conde te amplía esta información. Académicos e investigadores impulsan nuevas tecnologías para proteger los granos básicos como el frijol, chile y el maíz de plagas y enfermedades. Están desarrollando una tecnología para la generación de recubrimientos en base a quitosano. Mezclado con agentes microbiológicos integrados, protegen la semilla en el momento que son depositados en la tierra. El doctor Jorge Ariel Torres Castillo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, explica que se trata de un polímero que tiene muchas aplicaciones en la agricultura, la medicina y en la industria de los alimentos, así como en los nanomateriales. Un recubrimiento básicamente es una capa de polímero que permite formar una película sobre la testa de la semilla, sobre la que se pueden agregar algunos agroquímicos, ya sea insecticidas o algún herbicida o algún agente antimicrobial, pero en nuestro caso se decidió experimentar añadiendo esporas de hongos benéficos, que son hongos que se asocian normalmente a las etapas tempranas de las raíces y que pueden proteger a las plántulas contra los ataques tempranos de plagas y de enfermedades. Entre las esporas de hongos que se pueden agregar a los recubrimientos, pues se evaluó al género Trichoderma, que es un hongo antagonista que se come a hongos que son perjudiciales para las plantas, y también se evaluó la incorporación de esporas de Beauveria baciana, que es un entomopatógeno generalista y que de alguna u otra forma pudiera estar protegiendo a las plantas contra ataques tempranos de algunas plagas que están en el suelo. Para crear este recubrimiento, el trabajo consistió en la integración de microorganismos benéficos, entre ellos algunos hongos mezclados con el quitosano, obtenido de insectos. Este último es considerado un polímero biodegradable que no daña a la planta. Para Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guadalupe Escobedo Conde. ¿Qué es, cómo es y los retos que la ciencia tiene sobre él? ¿Te has preguntado cuándo podría disponerse de una vacuna? Antonio Villa nos detalla desde México. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus que se caracterizan por tener picos en forma de corona, de ahí su nombre. Son comunes en diferentes especies de animales, incluidos camellos, gatos y murciélagos. En entrevista con la doctora Ana Isabel Burguete García, jefa de Departamento de Epidemiología Genética e Infecciones del CISEI, nos detalla más sobre este virus. Los coronavirus es una amplia familia de virus que pueden causar diversas alteraciones a la salud. Los coronavirus están relacionados desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es conocido como SARS. Actualmente,
La cepa de coronavirus COVID-19 ha generado gran cantidad de información alrededor del mundo, pero ¿cuáles son los retos a los que se han enfrentado los científicos ante esta nueva cepa? Uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando es que este coronavirus no se había presentado previamente en el ser humano. Es decir, es algo completamente nuevo a todos los niveles. Hace 16 semanas no se conocía, por lo tanto, se sabe poco y aunque se está trabajando arduamente para generar información, falta mucho por conocer sobre él. Sin embargo, los estudios, el sumar esfuerzo en los distintos niveles, se está avanzando lo más rápido posible. Una de las grandes lecciones que se han aprendido ante el surgimiento de esta nueva cepa ha sido la capacidad de respuesta de la comunidad científica para entender el comportamiento del COVID-19. ¿Cuáles han sido los avances hasta el día de hoy? Gracias a los avances científicos podemos determinar al día de hoy que en aerosol en el ambiente puede mantenerse vivo e infectante durante 3 horas, en superficies de cobre 4 horas, en cartón más de 24 horas, en plásticos de 2 a 3 días y en superficies de acero inoxidable hasta más de 3 días. De ahí la importancia de limpiar de manera constante todas las superficies con las cuales podamos entrar en contacto, ya que el coronavirus se expande velozmente por todo el mundo y la pregunta que se hace la población general y muchos de nosotros es ¿cuándo podría estar disponible esa vacuna? Si pensamos en la urgencia con la que se necesita, los expertos están trabajando para tratar de producirla en un tiempo récord, pero hay que recordar que esto lleva tiempo. Estaríamos hablando de 12 a 18 meses aproximadamente. Ante esta ola de información, se ha especulado sobre el clima donde es más propensa la propagación del virus. Se ha dicho, por ejemplo, que afecta más a los países con climas fríos. La doctora Burguet nos aclara al respecto. Me gustaría aclarar sobre cómo el COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Las pruebas científicas hasta el día de hoy obtenidas nos indica que el virus de la enfermedad COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. El COVID-19 se transmite con independencia de las condiciones climáticas. Por eso, la urgencia de adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se hayan notificado casos de COVID-19 o si se viaja a ella. La mejor manera de protegernos del COVID-19, les quiero recordar, es el lavado de manos frecuente, mantener una sana distancia, el aislamiento preventivo, es decir, salir de casa solamente si es sumamente necesario y de ser posible salga una sola persona. Completando varios de los mitos, también es peligroso algunas de las acciones que han salido, sobre todo en redes sociales, como que hay que rociarse o lavarse el cuerpo con alcohol o con cloro. Eso no va a matar el virus, ya que si el virus ya entró al organismo, nos bañemos en cloro o alcohol, lo único que nos va a causar es daño en la piel. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano reportó Antonio Villa. Esto fue Ciencia en NSC.